Hola, mi nombre es Francisco Hernández y pertenezco a la Iglesia La Gran Comisión. Y estamos aquí para, en este momento, compartir una lección muy importante sobre el Evangelio, que se llama El significado del nombre de Jesús. La razón es que necesitamos saber esto porque todas las personas mencionan, la mayoría de las personas en el mundo mencionan el nombre de Jesús. Y la razón por qué es que necesitamos saber el significado del nombre de Jesús. La razón es porque hay algo que debe de motivar nuestra fe. Motivación de nuestra fe. Fe. La razón por qué mencionamos el nombre de Jesús es por la motivación de nuestra fe. Y la motivación de nuestra fe, ¿por qué debe de ser? Es acerca de la salvación. Salvación. Ok. Una persona que no tiene su motivación de fe o tiene esa motivación de fe y no sabe por qué debe de tener esa motivación de fe, es como una persona que no conoce la salvación. Una persona que vive su vida sin saber qué es el significado correcto de la salvación es una persona que pertenece más a una vida religiosa. Una persona que conoce el significado de la salvación va a vivir un estilo de vida, número 1, va a vivir en fe, número 2, va a vivir en oración, y tercero, va a vivir una vida de respuesta. Entonces, por eso es muy importante que descubramos, porque necesitamos saber entonces cuál es el significado correcto de la salvación, para mantener esa motivación de nuestra fe y vivir una vida de fe, una vida de oración y una vida en respuesta. Entonces necesitamos saber qué es salvación. ¿Qué es salvación? Las personas, principalmente los no creyentes o las personas del mundo, se entristecen tanto porque no conocen el significado correcto de la salvación y piensan de que la salvación es solamente ser libre de un problema familiar, matrimonio, enfermedades, y trabajo, dinero. Pero en sí, salvación significa salir de un lugar donde nosotros no podemos salir por nuestra propia fuerza y que de verdaderamente necesitamos salir. Salvación es salir como de un lugar cuando una persona se está ahogando en un río y no puede salir, necesita ser rescatado de ese lugar. Salvación es ser libre de ese lugar que nosotros no podemos salir por sí mismos. Entonces las personas piensan que salvación es simplemente un problema familiar, matrimonio, enfermedad o trabajo o dinero. La razón es que ellos no entienden el significado de la salvación es porque hay un problema espiritual. Y la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 3, del 1 al 6, la razón por qué la gente está sufriendo y no entiende el significado correcto de la salvación. Y número 1 es que están separados. Sufren la separación. Y por cuanto sufren la separación, están confundidos de Dios. Segundo problema en que la humanidad ha caído es que están en pecado. Y por cuanto están en pecado, son esclavos y están recibiendo maldiciones.
Y tercer problema, están atrapados por Satanás. Están atrapados por Satanás y están cautivos. Cautivos por Satanás. Esta es la razón por la cual la humanidad no puede interpretar correctamente el significado de la salvación. La razón es porque hay un problema fundamental y es que el ser humano está separado de Dios, está por eso confundido, no puede entender estos problemas porque son problemas espirituales. Y la razón es porque está separado de Dios, está confundido de Dios, no sabe con respecto a Dios, está en pecado, es esclavo del pecado, practica los deseos de Satanás y está recibiendo maldiciones. Por lo tanto, porque su identidad es ser hijo del diablo, está cautivo en Satanás. Entonces, la razón por que necesitamos saber qué es la salvación es porque necesitamos salir de estos problemas. Todas las personas en el mundo necesitan salvación porque todos han caído en este problema fundamental. Los problemas familiares de enfermedad, eso es solamente una pequeña enseñanza de lo que es el problema original. Entonces, por lo cuanto las personas necesitan salvación porque están atrapados en estos problemas fundamentales. Y una persona que está atrapada en estos problemas fundamentales enfrenta los 6 estados del no creyente. ¿Y cuáles son los 6 estados del no creyente? Es que, número 1, vive como hijo del diablo. La palabra del Señor dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y el segundo problema es que lo siguen, es que como son hijos del diablo, caen en la adoración a los ídolos. Caen en la adoración a los ídolos porque son hijos del diablo, entonces tienen un problema espiritual. Y para solucionar ese problema espiritual, caen en la adoración a los ídolos. Éxodos 20, del 4 al 5, dice que el Señor visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tercer problema es que la gente cae en un problema, adoración a los ídolos es que es un problema espiritual. Es un problema espiritual y también es que no pueden hacer decisiones por sí mismos. Tercer problema que lo sigue es que ellos tienen problemas mentales. Problemas mentales, la gente hoy en día está sufriendo mucho de la depresión, no pueden hacer decisiones por sí mismos, están atrapados en sus problemas, no pueden tener una amistad entre los demás, no pueden dormir, sufren de insomnio, sufren de dolor de cabeza, migraña y tantos problemas que los tienen atrapados. Jesús dice en Mateos 11:28, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, como las personas están en estos problemas mentales, que no pueden hacer decisiones, enfrentan un cuarto problema que le llamamos el problema físico. Que es el problema físico en Hechos 8:40
8, del 4 al 8, dice que las personas que estaban en Samaria habían paralíticos, cojos y endemoniados. La gente hoy en día está enferma con problemas físicos, la diabetes, el cáncer, el SIDA y tantas enfermedades conocidas y desconocidas, enfermedades traídas por posesión de demonio. La razón es que están atrapados en estos problemas fundamentales. Y ya sabemos una persona, ¿verdad?, que tiene problemas físicos, enfermedades. ¿Qué es lo que le espera a una persona en ese estado? Es la muerte. Tenemos un quinto problema. La muerte, pero la muerte no es el final, sino que está el juicio. No pensemos que la muerte es el final, sino que después de la muerte sigue el juicio. Lucas 16, del 19 al 31, nos cuenta la vida real, de la vida espiritual después de la muerte. Dice que estaba Lázaro y el rico. El rico no fue al infierno porque era rico, ni Lázaro fue al cielo porque era pobre, sino porque los dos, ambos en la vida, hicieron una decisión, vivir en este estado, y cuando murieron, la muerte no fue el final, sino que el juicio. El juicio es que vamos a ir al cielo o al infierno, pero nuestra decisión es haber creído que Jesús es el Cristo en vida. Y esto no termina aquí, porque el rico, aún estando en el lugar de tormento, se preocupaba por sus hermanos, porque estaba dejando una herencia que sus hermanos iban a enfrentar, una herencia espiritual que ellos iban a sufrir. Entonces hay un sexto problema que se llama la herencia. Y Primera de Corintios 10:20 nos cuenta y nos dice de que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vos hagáis partícipe con los demonios. Éxodos 20:5 nos dice que el Señor visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, esta es la razón por la que nosotros necesitamos la salvación. El ser humano necesita la salvación inmediatamente porque necesita salir de este problema fundamental. Separado de Dios, pecado y Satanás, si no, sigue enfrentando estos 6 estados del no creyente. Pero, como el hombre no entiende por qué razón necesita la salvación y cuál es el problema original, entonces el hombre, queriendo solucionar esos problemas, practica su propio método. Y a esto le llamamos el método del hombre. Método del hombre. Y el hombre practica, número 1, practica la religión. Y la religión no puede darnos salvación. ¿Por qué razón? Porque la religión es el hombre buscando a Dios a través de sus ritos repetitivos, a través de prácticas. Por eso no nos puede dar la salvación, porque es el hombre buscando a Dios. Otro que el ser humano trata de hacer es las buenas obras. Las buenas obras. Por eso es que las personas hacen buenas obras y piensan que comportándose bien y haciendo buenas obras a los demás, ellos van a encontrar gracia delante de Dios. Pero las buenas obras no pueden solucionar algo que se llama pecado. Entonces las buenas obras tampoco nos pueden salvar. Otro que las personas practican mucho es la filosofía. La filosofía. Pero la filosofía no nos puede dar la respuesta espiritual que es Satanás. Otro que las personas practican es la ciencia. La ciencia o la tecnología que está avanzando hoy en día extremadamente no puede darnos la verdadera felicidad que el ser humano necesita. Por eso es muy importante conocer la salvación y
recibir la salvación. La salvación no se recibe o no se completa con nuestro propio método. La salvación se completa a través del método correcto de Dios, y la salvación se completa a través de Emmanuel. Emmanuel es la evidencia de que la salvación ha venido sobre nosotros. Emmanuel hace que la salvación sea completa en nuestra vida, y es solamente a través del método de Dios. Ya sabemos que el significado de Jesús también es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando disfrutamos de Emmanuel, estamos disfrutando de la salvación completa en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos Emmanuel, a Dios con nosotros? Porque necesitamos salir de Génesis 3, del 1 al 6, que hablábamos los problemas fundamentales: separación, pecado y Satanás, que es lo que está afectando al ser humano. Entonces, solamente a través de Emmanuel. Y cuando Emmanuel se cumple en nuestra vida, es a través de la fe. De la fe. ¿Qué clase de fe? Porque todas las personas suelen decir tener fe. ¿Cuál es la verdadera fe? La fe es creer. Génesis 3, 15. El Señor prometió: la simiente de la mujer vendría a quebrantar la cabeza de Satanás. Se cumplió en Mateos 16. Que esa simiente vino, y esa simiente es Cristo. Tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Juan 20:31 nos dice que la razón por la que las Escrituras se han escrito es para que creamos que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe en la palabra del Señor, entonces se cumple Emmanuel. Entonces, es aquí donde nosotros necesitamos hacer nuestra decisión. Tener nuestra fe, no en cualquier cosa, sino en que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Dios. Ahora, ¿qué significa entonces? ¿Por qué es que nosotros necesitamos tener nuestra fe en que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador, también Emmanuel. ¿Por qué necesitamos creer que Jesús es el Cristo? Porque como Cristo cumplió la obra de Dios, que Él es el profeta, quien abre el camino para que nos encontremos con Dios. Él es el sacerdote que destruyó las obras, se dio en sacrificio por nuestros pecados, y asimismo también Él es el Rey que destruyó las obras de Satanás. ¿Por qué necesitamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Porque como Hijo de Dios nos prueba la existencia de Dios. La existencia de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos por fe en esta palabra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que como Jesús, Él es el Salvador, Él es el Cristo que completó la obra de Dios, y Él es el Hijo de Dios que nos aprueba la existencia de Dios, entonces viene Emmanuel. Emmanuel es el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se completa Emmanuel, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros.
Entonces, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, se ha completado la salvación. ¿Por qué razón? Porque como nosotros necesitamos recibir salvación, necesitamos salir de estos problemas, y estos problemas fundamentales no se solucionan con nuestro propio método, sino se solucionan con el método de Dios a través de Emmanuel. Y Emmanuel se soluciona solamente a través de la fe. ¿Cuál fe? Creyendo que Jesús es el Cristo, que se cumplió esa promesa de Génesis 3:15 y que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Él es el Salvador, Emmanuel, que Él es el Cristo quien completó la obra de Dios, el profeta que abrió ese camino para que nos encontremos con Dios. Él es el sacerdote, Él es el Rey victorioso que deshizo las obras de Satanás. Él es el Hijo de Dios que aprueba la existencia de Dios. Y entonces se completa Emmanuel en nuestras vidas. Emmanuel, ¿qué significa que Emmanuel se cumple en nuestra vida? Es que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros hemos salido de este problema, hemos recibido salvación, y a esto le llamamos que la salvación ha sido completa en nuestras vidas. Entonces, cuando la salvación ha sido completa en nuestras vidas, tercero, se recibe la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Mateos 24, 14 y Hechos 1, 8. ¿Por qué razón nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo? Es porque necesitamos salir a hacer la evangelización mundial. Entonces nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo, asimismo también recibimos el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Hacer la evangelización. Otra vez, Hechos 1:8. Entonces, esto es el significado del nombre de Jesús, y esta es la razón por la cual nosotros necesitamos entender el significado de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros creemos por fe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Emmanuel se cumple en nuestra vida, que es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, hemos recibido la salvación completa. Y no es para solamente quedarnos ahí, sino es que es para recibir la guía del Espíritu Santo, y luego viene el trabajo del Espíritu Santo, que es la evangelización mundial, y es la bendición de los encuentros. La bendición de los encuentros. Entonces, esto es muy importante, que esto pueda ser una gran bendición para sus vidas, y como hijos de Dios que hemos creído que Jesús es el Cristo, podamos disfrutar del nombre de Jesús, que ahora vivir una vida de fe, vivir una vida en oración y vivir una vida en la respuesta, porque hemos salido de este problema y de estos estados del no creyente, y ahora vivimos esa vida de fe, esa vida en oración, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y esa vida en la respuesta de Dios, que es la guía del Espíritu Santo para hacer la evangelización mundial. El Señor los bendiga.